Poco a poco se comienza a despertar el alma invernal en el viejo y cascarrabias continente. Los síntomas son claros: días más cortos y noches más longevas. Pero a pesar de ello, encontramos algunas latitudes que logran engañar o enlentecer al rudo invierno. De Bosnia-Herzegovina se conoce poco, y diciendo esto pretendo ser generoso. De aquello que se sabe o trasciende es sobre su muy duro pasado reciente. A primera vista, si se busca a Bosnia en un mapa, aparenta ser un país encapsulado entre Croacia, Montenegro y Serbia. Pero si hacemos zoom y observamos su perímetro, encontraremos una muy discreta salida al mar, su única costa, mucho más desconocida que el propio país. Enclavada entre generosos 1800 kilómetros de litoral croata, se encuentra Neum, la pequeña localidad costera de Bosnia. Una franja de tan solo 22 kilómetros. Afortunadamente, un destino menos conocido y accesible en la hermosa costa del Adriático. Bosnia y Herzegovina tiene playas, aunque estas cuesten encontrarlas en Google. Es la segunda costa más pequeña del planeta después de las de Mónaco. Neum es la única localidad costera del país, muy frecuentada principalmente por los locales o por algún turista poco común que tuvieron la suerte de oír hablar de ella. El lugar tiene una atmósfera típica de un balneario de los 80s. Un ir y venir doméstico que nos recuerda las vacaciones familiares de un pasado no tan lejano. Un destino concurrido, repleto de almas, conversaciones, olores y sabores. Si se busca bien y a modo de catalizador de todo lo anterior, la playa se siente sola. Neum te da la sensación o la nostalgia de volver a los tiempos de la Yugoslavia consolidada. Una buena parte de la ciudad fue construida en ese momento para servir como un centro turístico para la élite comunista.
Hoy en día es un destino costero familiar. Al tener una bahía cerrada, Neum está protegida de los fuertes vientos y es ideal para diferentes actividades marítimas. La ciudad es el único acceso que tiene el país al mar Adriático. Los muy pocos turistas foráneos que la descubren llegan a través del aeropuerto de Dubrovnik a 20 kilómetros en su vecina y conocida Croacia. También resulta una opción mucho más contenida y económica del muy costoso y largo litoral croata, siempre atiborrado de enjambres turísticos que logran drenar cualquier atavio de identidad. La historia del lugar se remonta al 533 después de Cristo, pero la ciudad de Neum comenzó a desarrollarse como un refugio costero y destino turístico solo a finales de los 60. Si los turistas llegan manejando una escueta hora desde el aeropuerto, lo más lógico y lo de esperar es que nosotros lo hagamos por el lado opuesto, manejando varias horas por pequeñas carreteras, atravesando desolados y empinados macizos. Algún que otro pueblo alejado de toda gracia nos confirma la presencia de la humanidad. Ustedes junto a nosotros viajamos a las desconocidas playas bosnias. ¿Y qué te pareció la única playa de Bosnia? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. ¡Chao!